Parte 4. Nigredo. La información como fantasma. La dialéctica es idéntica. Se trate de las mercancías exhibidas en una vitrina o el feed de una red social, la superficie, como el espejo de agua del Jardín de las Delicias, refleja la totalidad de los deseos y aspiraciones de quien los mira. Ahora bien, si como venimos argumentando hasta ahora, el neuma realmente transmutó en información, deberíamos poder identificar su movimiento característico en los movimientos de una red digital. Debería ser posible identificar el círculo neumático en el funcionamiento de las redes más extendidas en la actualidad: las redes sociales. En efecto, el concepto de espejo está presente en nuestros dispositivos móviles y el círculo de la magia erótica es el principio operativo de una de sus manifestaciones más características: el selfie. Desde un principio, esta forma de autorretrato comienza a convertirse en tendencia, degenerando rápidamente en un estilo diferenciado de los demás. El selfie se convierte así en la sublimación de la identidad. La fotografía de uno mismo, cuya importancia no radica exclusivamente en el retrato, sino en el feedback que se recibe de este. Esta nueva forma de autorretrato se transforma en un vehículo para la recepción de cumplidos con un contenido más o menos erótico, lo que convierte al fotografiado en el nuevo depositario del deseo general, tal y como ocurrió con Marilyn Monroe, solo que esta vez, en lugar de alcanzar a toda una masa, queda reducido al círculo de contactos de este, con lo que, a mayor nivel de celebridad, mayores dosis de deseo recibe. La sociedad de consumo ha comenzado a tejer nuevas redes de deseo perfectamente inimaginables unas décadas atrás. Esta tendencia es adoptada sin oposición por las nuevas generaciones que nacen y crecen con ella, heredando el principio básico que opera tras la publicidad: sobreexponer las virtudes y esconder los defectos. De este modo, los muros de las redes sociales se convierten en los nuevos escaparates, los cuales son, a su vez, un muestrario de identidades perfectas, sin mácula. Las redes sociales se convierten así en una inmensa vitrina de gente obsesionada con la perfección de su propio reflejo. Narciso ha encontrado un nuevo espejo de agua. Ahora veamos cómo opera el círculo neumático de un selfie. Esta iteración, a diferencia del círculo básico de la magia erótica, gira no en torno al sujeto y los fantasmas de su amada, sino entre el sujeto y sus propios fantasmas, revelando así el carácter cerrado y solipsista de la magia y evidenciando de un modo práctico algo que Culianu dejó en claro. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en nuestro caso, el objeto del amor de Narciso no es solo un simple reflejo. Según el filósofo italiano Giorgio Agamben, si bien el mito de Narciso puede tomarse como una analogía de la libido del individuo, se trata de uno que no se enamora de sí mismo, sino que lo hace de la imagen que ve reflejada en el agua y que confunde con una criatura real. La visión de Agamben sobre el mito de Narciso encaja a la perfección con el devenir de los acontecimientos. El joven, a través del selfie, no se enamora de sí mismo, sino de la falsa identidad que crea para almacenar en ella el deseo de sus contactos. Sin embargo, encontramos dos modos diferenciados a la hora de crear pseudoidentidades en función del género que son producto de una dinámica profundamente sexista. El hombre tiene tendencia a construir su identidad digital sobre aquello que posee. Lo que tengo es lo que soy, mostrándose en muchos casos con mujeres bellas, cosificándolas y convirtiéndolas así en un objeto de su propiedad, el cual puede mostrar como un valor añadido de sí mismo, como lo sería un coche, un viaje caro o su propio teléfono móvil. Sin embargo, la mujer tiende a construir esta identidad virtual sobre su propio atractivo físico. Para ello, las compañías de tecnología inventan un sinfín de gadgets para transmutar su rostro y su cuerpo en aquel ideal de belleza que la publicidad le ha señalado como oficial. Los nuevos filtros de belleza se convierten así en la virtualización del maquillaje.
¿Por qué esta tendencia diferenciada por género? Quizás, de nuevo, la respuesta venga del pasado. Y como es del Eros de quien venimos hablando, es la magia erótica quien nos dará una posible explicación a través de la estética del amor cortés que surgió con la herejía cátara de los siglos XII y XIII. Como ya explicamos, el amor cortés, una doctrina que reposa originalmente en la adoración de la Gran Madre, diosa femenina como principio creador, deriva en una deformación provocada por la censura del cristianismo en la que se pasa de adorar a la mujer divina a adorar a una mujer corriente. Esta transacción devino por un error de categoría en lo que hoy conocemos como amor romántico, la forma profana de una experiencia religiosa arcaica. El hombre se convierte así en el eterno pretendiente y la mujer en la eterna prometida, en una dinámica que refuerza el sexismo implícito en el patriarcado occidental. Así pues, más que una manifestación genuina de amor terrenal, la imagen de lo femenino como el rostro sensible de lo divino es una expresión de la búsqueda espiritual del hombre, y solo del hombre, y como tal una forma sublimada de exclusión que ha servido durante siglos para que la psique masculina no tenga que asumir todas las formas en las que las mujeres son discriminadas en nuestra sociedad. En cierto modo, en la era de Internet, esta dinámica se repite. Y el hecho de que esta réplica tenga lugar en el mundo de las redes sociales, en el que las personas materiales han cedido su identidad a sus avatares, sus fantasmas digitales, conecta nuevamente con una visión que, aunque moderna, no deja de ser una regresión al mundo imaginal de la antigüedad tardía, un mundo en el que se pensaba en imágenes. Ya vimos cómo el aparato neumático contempla un sistema de percepción según el cual la única manera de adquirir conocimiento sensible es a través de las imágenes atrapadas por el neuma, las cuales salen por los órganos de los sentidos y son llevadas de vuelta al hegemónicon, el cual cataliza estas sensaciones y las hace comprensibles por el intelecto y la memoria. En el mundo antiguo, al igual que el alma tiene primacía sobre el cuerpo, las imágenes tienen primacía sobre la palabra. Al hilo de esto, Ioan Petru Culianu establece dos gramáticas. La primera, primordial y fantástica, y la segunda, el derivado que usamos tras haber traducido las imágenes a palabras para comunicarlas verbalmente. Dicho esto, no nos debería resultar extraño que, en cierto modo, el hombre como depositario principal del patriarcado represente nuevamente el papel de trovador, venerando en las redes ya no a la mujer física, sino a su avatar digital, devolviendo en cierto modo al ideal femenino al mundo de lo intangible. Es por esto que la mayoría de interacciones en Internet entre hombres y mujeres no acaban consumándose en el mundo físico, sino que quedan suspendidas en su contraparte digital, en una suerte de amor cortés 2.0 en el que ambos roles, masculino y femenino, vuelven a representar los papeles propuestos por el culto medieval al amor. Volvemos a pensar en imágenes. Las identidades digitales, que nacieron con el aparentemente inofensivo propósito de ser exclusivamente una extensión de nuestra identidad real, han comenzado a reclamar en el siglo XXI un papel protagónico, consiguiendo que nuestras almas sean secuestradas y atrapadas en una nueva macrojaula de feedback anímico. No es de extrañar entonces que nuevas redes sociales como Instagram, basadas principalmente en imágenes, hayan superado en popularidad a Facebook o Twitter, donde la palabra aún goza de cierta preponderancia. De hecho, la única red social original que ha conseguido apuntalar su supervivencia ha sido YouTube, la cual basa su existencia en la imagen en movimiento. Por otra parte, es importante resaltar que la era de Internet tiene implicaciones más profundas. Las dinámicas prevalecientes en las redes sociales marcan la aparición de un nuevo tipo de venator. Con la democratización de la tecnología que caracteriza a la era digital, dice Mauricio Loza, se abre la posibilidad de que el estatus de celebridad se difunda a lo largo y ancho de la población y tome una nueva forma.
el influencer. Un consumidor artículo de consumo célebre por su capacidad para recoger likes y views en las redes sociales y así mover masas digitales hacia los más diversos productos, servicios o ideologías. A medida que la psique se estetiza, la gente corriente se convierte en marcas, en un enorme mercado de fantasmas. Los prometidos 15 minutos de fama para todo el mundo finalmente están aquí, pero el precio es alto. La democratización del deseo y la tecnología abre la posibilidad de la democratización de la manipulación neumática. Los fantasmata de antaño se convierten en selfies, vídeos y campañas de marketing digital que se vuelven virales en forma de hashtags. La vida de todos se convierte en un espectáculo humano de escala global, un espacio comercial unipersonal lleno de efectos de edición digital para hacerlo más atractivo para el resto. La publicidad se hace ubicua e invisible, se entremezcla con la vida cotidiana. En nuestro tiempo, nuevas realidades, llamémosle burbujas demiúrgicas, pueden ser creadas por cualquiera con acceso a un smartphone. Teniendo esto en cuenta, podemos describir el círculo neumático de una red social como una superestructura concéntrica que contiene dentro de sí los círculos neumáticos de cada uno de sus integrantes. Un inmenso espejo de agua donde, como Narciso, millones de personas hechizadas se observan a diario solo para caer al agua una y otra vez. El camino a una eventual solución para esta situación no está en la implementación de más tecnología, como se ha sugerido en documentales como The Social Dilemma. Está en entender que los sesgos de estas redes, que pueden ser descritos a la perfección en términos mágicos, son estructurales y dependen de hábitos muy arraigados en nuestra tradición como el narcisismo y el voyerismo. La situación se ve agravada pues en nuestra época la manipulación ha tomado un cariz abiertamente inhumano. No somos solo nosotros quienes manipulamos a nuestros seguidores en esta u otra red social, son las redes mismas las que nos manipulan a través de nuestros gustos y deseos. En este contexto, dice Mauricio Loza, el cazador de almas continúa su proceso de deshumanización y se convierte en agente de software, un tipo de programa conocido comúnmente como bot, cuya función es explorar y analizar cantidades enormes de información, minería de datos, para extraer patrones relevantes para tendencias de consumo, inversiones y comportamientos en línea, entre muchas otras tareas. Con este avance, el impulso manipulativo moderno se atenúa y sutiliza, al punto de disolverse en algoritmos privados, a la vez que extiende su influencia y recluta a aquellos que solía manipular para que manipulen, y se manipulen a ellos mismos en su nombre. En pocas palabras, una ciberapropiación de las masas. Hemos alcanzado un grado de manipulación inimaginable para Giordano Bruno o Edouard Bernays. En efecto, la advertencia de Bruno, procura no transformarte de operador en instrumento de tus fantasmas, es irrelevante para estos algoritmos, nuestros nuevos cazadores digitales, que al carecer de interioridad no tienen fantasmas propios, son invulnerables a sus propios hechizos. El hechizo negativo. Pero los animarum venator humanos aún tienen algunas cartas bajo la manga. Siguiendo nuestra analogía del espejo, si hacemos el ejercicio de traspasar el vidrio pulido que lo forma y mirar al otro lado, encontraremos la disciplina hermana y original sobre la que se asentaron las relaciones públicas y la publicidad, la propaganda. Hey Boris, you all right? I'm good, how are you? What's been on your mind today? Si la primera no hubiera sido posible sin la segunda, en un acto de justa retroalimentación, en la actualidad, la segunda sería imposible sin la primera. And on that subject, fish and chips or a Sunday roast? I think
fish and chips on a cold night on a beach. You can't. De hecho, es gracias a la inmediatez y la efectividad de Internet que innovadores métodos de control mental, muy distintos a los que hemos mencionado hasta el momento, han florecido con el patrocinio de las grandes potencias políticas. Para comprenderlos, es necesario viajar a la Rusia de los años 80 y traer al estrado a Vladislav Surkov, más conocido como el Demiurgo del Kremlin. Surkov nació en 1964 en la región rusa de Lipetsk y se formó durante la perestroika y el desencanto de los últimos años de la Unión Soviética, en los que se había hecho claro el fracaso del régimen y la imposibilidad de creer en la realidad propuesta por este. El desmoronamiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas vino con una inesperada consecuencia que el periodista ruso-británico Peter Pomerantsev expresa sucintamente. El estancamiento soviético condujo a la perestroika, que condujo al colapso de la Unión Soviética, a la euforia liberal, al desastre económico, a la oligarquía y al Estado controlado por la mafia. ¿Cómo puedes creer en algo cuando todo a tu alrededor cambia tan rápidamente? Sin embargo, no creer en nada abre las puertas a la posibilidad de creer en todo, y en nada, simultáneamente. En este particular ambiente sociopolítico, Vladislav Surkov encontraría el fermento perfecto para echar raíces. Un ciudadano común que, tras flirtear con la contracultura rusa y una variedad de empleos, terminó asentándose en el oficio de las relaciones públicas de la mano del oligarca Mikhail Khodorkovsky. Al cabo de los años, Surkov acabaría convirtiéndose en la versión rusa del demiurgo estadounidense Edward Bernays. Muy lejos ya de cualquier conexión directa con la magia renacentista, el amor cortés o, menos aún, el platonismo, Surkov es, sin embargo, el legítimo heredero de estas técnicas, siendo el último demiurgo de este documental. Un indiscutible maestro de las relaciones públicas, Surkov da el salto a la política asesorando primero a Boris Yeltsin y más adelante a Vladimir Putin. Por este motivo se le considera de modo casi unánime como uno de los fundadores de la maquinaria moderna de propaganda estatal rusa que controla directamente desde el Kremlin la mayoría de los medios de comunicación en línea y fuera de ella y las campañas de trolling sancionadas por el Estado. Según el profesor Richard Sakwa, la base del pensamiento de Surkov radica en que no existe una libertad real en el mundo y que todas las democracias son democracias administradas, por lo que la clave del éxito es influenciar a las personas, darles la ilusión de que son libres, mientras que de hecho están siendo manejadas. Así pues, en opinión de Surkov, la única libertad es la libertad artística, un punto de vista que convierte la política en un ejercicio puramente estético. Es así como el demiurgo del Kremlin lleva a su máxima expresión el arte de cabalgar las contradicciones, una cuestión que ha creado una nueva realidad social en Rusia, una enorme amalgama de subrealidades, en ocasiones opuestas entre sí. Asistimos de este modo a un escenario en el que es imposible segregar la realidad real de cualquiera de las mentiras con las que convive. La idea bruniana de compartimentalizar o, dicho de otro modo, tejer vínculos personalizados para cada víctima alcanza aquí cotas de paroxismo, lo cual no le resta en absoluto efectividad. En manos de Surkov, el país se convierte en un teatro posmoderno en cuyo estrado se experimenta constantemente con reformulaciones de viejas y nuevas teorías políticas. En la nueva Rusia, dice Peter Pomerantsev, el escenario cambia constantemente. El país es una dictadura en la mañana, una democracia en el almuerzo y una oligarquía en la cena,
mientras que detrás del escenario se expropian compañías petroleras, periodistas son asesinados y miles de millones son malversados. Surkov ha logrado algo casi inimaginable: sumergir a Rusia en un hechizo negativo en el cual, en lugar de estimular el deseo del ciudadano, explota el hecho de que éste sabe que está siendo manipulado. Un hechizo que, en vez de derivar su fuerza de una formulación esotérica, se ha vuelto exotérico, aún más, casi público. Hemos dado la vuelta completa y Surkov se ha convertido en una especie de mago de Oz posmoderno que, en vez de esconderse en sus invenciones, improvisa sobre la idea de haber sido descubierto. La disolución de la realidad. ¿Cuál es el estado de nuestra realidad después de la democratización de la manipulación neumática a través de redes sociales y foros digitales? Mucho se ha discutido sobre este tema en los últimos años, sobre todo tras las elecciones de los Estados Unidos del 2016 que le dieron la presidencia a Donald Trump. El balance no es bueno. El escándalo de Cambridge Analytica, Russiagate y la intervención de grupos de hackers en los comicios del Brexit y el referéndum de Cataluña, como en otros cientos de elecciones en todo el mundo, nos muestran el enorme potencial de estas redes sociales para la manipulación mental, su capacidad para dar al traste con cualquier forma de realidad compartida. Would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. A escasas 2 décadas de su introducción, nos encontramos frente a un entramado de múltiples realidades coexistentes, un caleidoscopio de hechizos, cada uno con su propio sistema de valores y su verdad. El resultado ha sido un paisaje social fragmentado y polarizado en el que el piso común de las relaciones humanas parece haber desaparecido. La erosión a los fundamentos básicos de nuestras comunidades bien podría demostrar ser irrecuperable. Aparte de apalancarse en un modelo económico que se lucra de explotar los datos privados de millones de personas alrededor del mundo, las redes sociales han fomentado una forma moderna de maniqueísmo que está teniendo consecuencias aún más graves que la ruptura de nuestras comunidades. Están llevando a millones de personas, millones, no miles, a cultos virtuales como QAnon, que mezclan política, conspiración y, poco sorprendentemente, religión en un nuevo y peligroso cóctel. Surgida de 4chan, un foro marginal de Internet, QAnon empezó a cobrar relevancia en octubre del 2017 cuando Q, un supuesto agente de inteligencia con acceso a información confidencial, empezó a predecir el arresto inminente de Hillary Clinton por su participación en una supuesta red de tráfico infantil. La narrativa de Q se conectaba de manera deliberada con el escándalo de Pizzagate, en la que un hombre de Carolina del Norte había entrado a un restaurante familiar de Washington, D.C. con la intención de liberar a los niños retenidos en el sótano del establecimiento. No había tales niños, y, en efecto, el establecimiento ni siquiera tenía un sótano. QAnon dio el salto de su nicho original a redes sociales más populares como Facebook y Twitter, donde encontró un público dispuesto a participar. Dado que no tiene una estructura jerárquica, sus seguidores crean e incorporan más y más teorías de conspiración a la narración básica. No sería desacertado decir que QAnon crece como un tumor en la realidad. La psicología del movimiento es muy similar a la de la Rusia de Surkov. No poder creer en nada abre las puertas a la posibilidad de creer en absolutamente cualquier cosa. They were executed by this country. We executed them, and before they died, guess what they had on? Pero, visto con detenimiento, la doctrina promovida por QAnon es la de una religión dualista de corte gnóstico.
tal como en religiones previas como el maniqueísmo, QAnon plantea una clara batalla existencial entre el bien, Trump y sus seguidores que van a dragar el pantano, y el mal, los demócratas y estrellas de Hollywood que operan una cábala de pedófilos y caníbales seguidores de Satán que se resolverá en un evento de proporciones apocalípticas, el Gran Despertar. Como en toda mitología agnóstica, también aparece la figura de mensajero, Q, que trae un tipo de conocimiento o gnosis, en este caso información clasificada, que va a liberar a sus seguidores. Got the horns, okay? And the face paint is representative of the Native American tradition of like donning on war paint of some sort. Only this is, go ahead. Oh, no, only this is a war that is of like a spiritual nature, okay? A la luz de todo lo que hemos visto en este documental, no es extraño que el resultado de estas operaciones, apalancadas por dinámicas neumáticas presentes en las redes sociales, sea la creación de una inmensa burbuja demiúrgica, una realidad secundaria que se ha separado de la realidad real, llevándose consigo a millones de personas. No sin razón, algunos especialistas han declarado que más que una teoría de conspiración, bien podríamos estar presenciando el nacimiento de una nueva religión. Con toda certeza, esta saga apenas está comenzando y la derrota de Trump en las elecciones de 2020 será integrada a la mitología de la secta como una conspiración más. El panorama es aciago. Tras las elecciones de Estados Unidos de 2016, pudimos ver de primera mano los efectos del hechizo narcisista de las redes sociales. 4 años después, estamos viendo que encontrar gente que piensa como uno, que en realidad significa encontrar a aquellos con los que se comparten los mismos sesgos y prejuicios, puede reforzarse y retroalimentarse en una superestructura monstruosa que amenaza con alterar el proceso democrático. En décadas anteriores, los grandes popes de las teorías de la conspiración como Robert Anton Wilson y Robert Shea trataban tales postulados desde una visión escéptica, más cercana a la filosofía alternativa y al espíritu crítico que a la idea de imponer su pensamiento. Es cierto, la gente acude a las teorías de conspiración en tiempos de crisis como una manera de encontrar respuestas que le den consuelo psicológico ante circunstancias adversas. Pero nuestro momento ha hecho un aporte completamente nuevo al tema. Tradicionalmente, las teorías de conspiración han sido una herramienta de aquellos sin poder para crear narraciones propias sobre el desenvolvimiento de la historia que les permitan exponer los abusos de los poderosos. Sin embargo, esta tendencia se ha invertido y ahora son los poderosos los que han optado por difundir conspiraciones que apoyan sus intereses y su modo de ver las cosas. In the tabulations. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. ¿Qué propósito podría tener este tipo de comportamiento, aparte de falsificar un ambiente que de por sí ya está enrarecido? And we will make America great again. Thank you. God bless you. God bless the state of Ohio. Thank you. Que la confusión engendra parálisis es algo conocido por cualquier venator, pero el grado de ofuscación en el que vivimos ahora carece por completo de precedentes. De la mano de Trump, Estados Unidos ha estado más cerca que nunca de ser administrada como una megacorporación. Capitalizando el descontento de las zonas rurales de Estados Unidos, Trump entró en la política como un elefante en una cristalería, lanzando teorías de la conspiración cada vez más dementes contra sus enemigos, pero a la vez como pretexto para defender sus frecuentes salidas de tono. Durante su periodo presidencial, Trump dijo una cosa y lo contrario casi simultáneamente, haciendo de su país un gran teatro del absurdo donde una multitud de subrealidades luchan ferozmente para imponer su relato sobre las demás. De este modo, grupos como QAnon ganaron terreno en la batalla conspiranoica por la realidad.
Tal batalla es impensable sin las técnicas mágicas de manipulación que describimos a lo largo de este documental. ¿Qué otras nuevas burbujas nos deparará el futuro? ¿Qué podemos esperar de la era del Unreal Politic? Quizás nuestra situación actual represente, con más claridad que nunca, el teatro de sombras danzantes que conformaron la realidad de los hombres encadenados a la caverna platónica. Con nuestra exposición constante a la percepción fantasmagórica, a las sombras de la realidad, quedamos atados a la fase más elemental de la alquimia, el nigredo, donde todos los elementos del oro filosofal se encuentran en su fase más elemental, más tosca. En palabras de Mauricio Loza, mantenernos en este exilio, atados en nuestra caverna fantasma, depende enteramente de nuestra voluntad. Así pues, la pregunta más pertinente debería ser: ¿cuál es nuestra motivación para volver a la realidad?